Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a entrevistar a Pascal Roa desde Jerusalén en estas horas previas a la entrada del Shabbat. ¿Qué tal, Pascal? ¿Qué sucede en Israel en estos últimos días? Ya que esto es una especie de resumen semanal. Sí, hola Jorge. Efectivamente, un pequeño resumen de los últimos acontecimientos en un contexto en Israel marcado por varios puntos. Primero, nunca lo comentamos mucho, pero es el mes del orgullo, el orgullo gay. Entonces ayer hubo un desfile, hubo una marcha como cada año en Jerusalén, la marcha del orgullo gay bajo alta seguridad, mucha protección policial, porque recordamos que hace 10 años falleció una participante de 16 años apuñalada por un militante anti-homosexualidad, reconocimiento de la homosexualidad, etcétera, anti-gay. Y desde entonces realmente es un acontecimiento muy protegido y por suerte ha transcurrido sin ningún problema. Incluso estuvo presente por primera vez el presidente de Israel, Herzog, Michael Herzog, que vino a dar homenaje a esa persona que falleció hace 10 años. Ujú. Bueno, la marcha de Orgullo Gay también se celebra en Tel Aviv, incluso con más gente y más fastos, ¿no? Sí, Shira Banki era la persona que murió de 16 años hace 10 años. Y en Tel Aviv el desfile será la semana que viene, el viernes, no es el mismo día que en Jerusalén y realmente transcurre en Tel Aviv o sea, de forma muy diferente porque no hay, por ejemplo, contraprotestas como en Jerusalén. En Jerusalén, sabiendo cómo es Jerusalén, es casi lógico que haya, por cómo es o sea, no es lógico, no debería pasar, pero hay contraprotestas y muchos grupos contra el reconocimiento de los derechos de los gays todavía en Jerusalén. Bueno, expliquemos un poquito para el que no conozca la situación, pero Jerusalén es una ciudad santa para tres religiones y ahí se juntan los que son más extremos de las tres religiones para protestar por esta situación, porque ninguna de las tres religiones monoteístas acepta de buen grado el tema de los homosexuales. Entonces están los ultraortodoxos judíos protestando, están los musulmanes que tampoco lo ven con agrado, incluso las minorías cristianas que tampoco se apuntan al festival en ese sentido. Bueno, Efectivamente. esto es en el plano de lo festivo, eh, Sí, pero, pero creo que una de las noticias más importantes de la semana, si no, corrígeme tú, ha sido el hallazgo de los cadáveres de dos de los secuestrados el 7 de octubre. Había muerto ya el propio 7 de octubre, pero en un operativo de Israel se logró devolver esos cuerpos. Eran dos de ciudadanía americana e israelí, gente mayor, gente del kibutz Nir Oz, que fue uno de los más atacados y peor, digamos, en peor situación. Eh, y, y también este es uno de los pocos ejemplos en esta guerra que se ha podido recuperar a gente, ¿no? Es decir, ni siquiera se ha podido recuperar muchos cadáveres. sí, efectivamente. O sea, esperamos siempre noticias de este calado, pero no vienen. Y es un poco una sorpresa esta semana, en la noche del miércoles al jueves, cuando se publicó que se desarrolló con éxito esa operación secreta de rescate de los cuerpos sin vida, como tú has mencionado, de Gadi Yagai, de 72 años, y Judith Weinstein, de 70 años. Era un matrimonio que falleció en cautiverio, nada más empezar la guerra. Eso se descubrió después. Fueron confirmados muertos oficialmente por Israel en diciembre del año pasado, en Ujú. 2024. Y por lo Y que hemos leído ayer, el grupo que los secuestró era el mismo grupo que secuestró a los niños y la madre de Vivas, que los mataron también en cautiverio. Es decir,
Este era un grupo que no estaba interesado en el intercambio de prisioneros o de secuestrados, sino lo que querían era matar gente, pero se los traían a casa para matarlos en casa. Esto es ya el, el sumum de la enfermedad mental o enfermedad ideológica. Bueno, hay que entender un poco la lógica mental de Hamas y de los secuaces. No, porque no es solo Hamas, hay muchos grupúsculos que intentan competir con el propio Hamas para sacar más poder. Es decir, es difícil entender la mentalidad palestina en general y la de los gazatíes en particular, porque no entendemos muy bien cómo funcionan. Simplemente lo que sí percibimos, es que lo que sí sabemos también con estudios, es que son clanes, funcionan en modo de clanes, en modo de grupos, incluso dentro de Cisjordania, o sea, se erigen por familias, por grupos, por clanes y, y en este caso las brigadas Mujahideen que secuestraron a ellos, a la familia vivas, que tenían los cadáveres en su posesión, pues los usan como moneda de cambio para algún tipo de favores o para ganar fuerza dentro de la jerarquía de los grupos terroristas en la Franja de Gaza. Así funcionan y por eso uh, la rivalidad que existe, por ejemplo, entre Hamas, este pequeño grupo, la yihad islámica, se entiende bajo ese concepto también de quién tenía más rehenes, quién todavía tiene más rehenes, pues igual puede ascender en el ascensor social terrorista, como lo llamaría yo, de la Franja de Gaza, desgraciadamente, ¿no? Entonces, la operación de rescate se desarrolló después de haber conseguido información de inteligencia de un gazatí que había sido arrestado en la franja, de un terrorista que había sido arrestado. No se ha sabido de qué a qué grupo pertenecía, tal vez a ese grupo mismo o a Hamas en general. Pero bueno, esto es la noticia que recibimos la noche del miércoles al jueves y esperemos que, bueno, que haya otro de ese tipo, porque es muy importante también para que las familias puedan hacer su duelo como debe ser. Y sabemos que en Israel, como en cualquier país, pero más en Israel, recuperar los cadáveres, los cuerpos sin vida es un asunto muy importante y es tan importante como incluso los con vida. Hablábamos de grupos, de grupúsculos. Sabemos que, porque nos quedamos en la Franja de Gaza, sabemos que Israel, con la ayuda de Estados Unidos, está impulsando desde hace varios días, incluso varias semanas, un nuevo sistema de reparto de ayuda. Es decir, que el sistema habitual con las Naciones Unidas y otras ONGs internacionales sigue funcionando, pero sabemos, o Israel sabe, que es un sistema que permite a Hamas continuar en el poder y usar esta ayuda cuando pasa a la frontera de Gaza, usar esa, esa ayuda para todo tipo de favores, es decir, conseguir Pero favores, una, venderla. Sí, dime. sí, no, una aclaración, es decir, hemos sabido estos últimos días de esto de la Fundación Humanitaria de Gaza, etcétera, etcétera, pero tú dices que aparte de esta fundación está entrando ayuda por otros medios a la franja. Sí, 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 Ah, siguen los dos sistemas en paralelo. porque la prensa aquí en España parece como que los únicos que pueden entrar en la franja de Gaza con ayuda humanitaria son los israelíes y ahora que en las últimas 48 horas no entraron, pues es como que otra vez nadie tiene lo que comer, ni lo de que beber, ni nada que ver. Nada que ver. O sea que sigue habiendo entrada de ayuda humanitaria, solamente que una parte de ella está controlada a través de esta Fundación Humanitaria de Gaza, que es una ONG estadounidense y que tiene el apoyo del ejército israelí, a diferencia de los otros camiones de otras organizaciones que cuando entran, pues se los lleva jamás.
Sí, y lo vende a precio de oro. Y es una forma de conseguir dinero para mantenerse en el poder. O sea, esto es sabido desde hace mucho tiempo y ese nuevo sistema intenta sacar el poder o minimizar el poder de Hamas. Es un nuevo sistema, tarda en instalarse, tarda en mantenerse, tarda en desarrollarse en la franja, pero es novedoso y a pesar de las dificultades, por ejemplo, el miércoles se supo que en una semana había repartido 6 millones de raciones de comida, por ejemplo, para dar un ejemplo. ¿Qué pasa? La idea inicial es conseguir que toda la franja de Gaza tenga esos puntos de reparto, unos 12. De momento hay dos o tres que funcionan bien, pero en el sur, en la zona de Rafah, y todavía falta mucho por desarrollar. Sabiendo que esta ONG estadounidense, la Fundación Humanitaria de Gaza, no recibe el apoyo precisamente de los que todavía se apoyan en el antiguo sistema, tanto ONGs como organizaciones de las Naciones Unidas, porque para ellos es el único sistema válido. Y también se apoyan ellos en argumentos como que, bueno, que los gazatíes tienen que recorrer muchas distancias a pie y que no les conviene y que no es equitable, bueno, buscando todo tipo de argumentos, pero el sistema es válido una vez que todos los puntos estén en orden de marcha, realmente le quitará poder a Hamas, como ya lo está haciendo. De hecho, los intentos de Hamas de difundir contrainformación, de sembrar el caos también en las inmediaciones de los puntos de reparto que ahora funcionan, indican que realmente tienen miedo a perder ese monopolio sobre la ayuda humanitaria que hasta ahora tenían. Porque una vez que pasa la frontera a través de las agencias de las Naciones Unidas, realmente, como tú decías, pues podía hacer lo que querían con ella. Y ahora es un sistema que les quita ese poder y es de augurar que seguirá funcionando cada vez mejor, que seguirán abriéndose más puntos de reparto para que ese último punto sensible o nervio sensible de Hamas realmente eh, pues sea atacado y deje de funcionar. Exacto. Ujú. Bueno, en estos días en los que hubo reparto a través de esa nueva eh, organización, también se criticó mucho, se dijo de que había habido muchos muertos palestinos, incluso se sugería que habían sido muertos por disparos de los israelíes. No sé qué es lo que nos puedes informar desde allí. Y por parte de Israel y del ejército israelí, lo sumo, lo máximo que hubo durante esta semana son disparos en el aire. En algún momento, cuando los gazatíes, sean de Hamas o no, se acercaron a las propias tropas. Es decir, que cuando hay disparos al aire es porque los soldados se sienten amenazados. En ese momento, ellos que vigilaban a una cierta distancia se sintieron amenazados y simplemente hubo disparos en el aire. Lo que sí supimos y también vimos videos es que los propios terroristas de Hamas disparan contra la población, disparan contra los que acuden a ese sistema, a esos puntos de reparto, porque que va en contra de sus intereses simplemente. Entonces, sembrando el caos y difundiendo las falsas informaciones de que esto todo ha sido la culpa del ejército israelí, intentan convencer tanto a su propia población como a los medios internacionales que ese sistema de reparto no funciona, que es letal y que va en contra de los intereses de los civiles gazatíes. Bueno, es todo el contrario. Como te decía, es un sistema que todavía se está poniendo en marcha. Ha habido días de cierre, es decir, hay que entender una cosa. Por primera vez, los gazatíes tienen acceso a una ayuda gratis. O sea, no digo que no haya habido ayuda gratis antes, pero de repente cada vez más gazatíes se dan cuenta de que esa ayuda es gratis, pueden acceder a comida, pueden acceder a bienes de primera necesidad de forma gratis. Entonces se crean avalanchas de gente y en algún momento
saturan y por eso están intentando cambiar el orden de distribución y en este proceso han cerrado los puntos de forma temporal. Hoy, por Bueno, ejemplo, tú lo dices van a que, volver. tú dices que es la primera vez que se hace gratis porque antes, como esta ayuda la recibe jamás no se las da gratis al pueblo, a No, los no, palestinos. Se no, las no digo que venden. no haya puntos de por ejemplo, en las carpas donde se quedan muchos gazatíes. No digo que ahí no haya sido gratis, sería exagerado, pero muchas veces en algunos puntos de la franja no llega gratis para nada. Entonces es una forma, una vez que la ayuda está saqueada o también intercambiada con favores con personal de las Naciones Unidas, después va al mercado libre. Y la ayuda que tiene los logos del Programa Mundial de Alimentos o de UNRWA, pues de repente se encuentran en los mercados y se venden a precio de oro para seguir financiando las cajas de Hamas. Esto es sabido, no es, o sea, todo el mundo lo sabe, así funciona en la franja. Y ese sistema contrarresta el mecanismo mafioso que usaba Hamas, mafioso en el sentido de precios de oro y de saqueos y y de represión también contra los que se oponían a ese sistema. Bueno, aparte de precio de oro, cualquier precio es un precio de oro porque jamás lo recibe gratuitamente. Es decir, que no es que jamás lo compra a uno y lo vende a dos, sino que jamás lo coge, lo roba a cero y lo vende al precio que quiere. Esto respecto a la ayuda humanitaria, me imagino que hay otros temas también que podemos abordar durante este resumen. Sí, porque este sistema de reparto diferente, privado, que va directamente a los gazatíes, es una forma de quitarle poder a Hamas. Y otra forma de llegar a ese fin es, y esto se ha sabido, es dar poder a las bandas que se oponen a Hamas dentro de la franja. Es decir, dividir a la población de alguna forma o dividir a las facciones, los que apoyan a Hamas y los que no. Y las facciones que no apoyan a Hamas reciben el apoyo de Israel. Es una forma de luchar contra Hamas. Se ha confirmado, y esto es novedoso también, se ha confirmado que Israel armó por lo menos a una banda rival de Hamas que se llama, o es el clan Abu Shabab. Esto se reconoció ayer. Se proporcionaron armas de tipo Kalashnikov para, para luchar contra Hamas y para también asegurar algunos convoys, algún transporte de ayuda humanitaria sin que lo saquen jamás. O sea, dentro de la franja, entonces, sabemos que hay bandas que se oponen a Hamas y reciben el apoyo de Israel. También en este sentido, uh, se oyen cada vez más testimonios y sabemos de las protestas que hay casi cada día, no cada día, pero de forma muy frecuente, que o sea, protestas en contra de Hamas, precisamente contra ese sistema de expolio de la ayuda humanitaria y de considerarles como escudos humanos, porque no todo el mundo, por supuesto, está de acuerdo con esa estrategia, a pesar de entender el sentido de víctima, el sentido de sacrificio que te tendrían que conceder para la justa, como ellos consideran, causa islamista radical. En este sentido, Israel intenta poner la carne, o sea, intenta poner la carne del asador para que se debilite jamás como se pueda. Si tomamos el ejemplo de Hezbollah, Hezbollah en Líbano no es la única fuerza, entonces se espera que la presión de otras facciones, la presión tal vez del gobierno permita debilitar a Hezbollah también con la ayuda de Israel desde el principio hasta el cese el fuego de noviembre. Pero en la franja de Gaza no hay otra fuerza. Tampoco está la autoridad palestina, no está Fatah, no hay nadie, solo está Hamas. Entonces,
cualquier, um, cualquier medida de debilitamiento de Hamas siempre es bienvenida y se apoya en lo que puede Israel para lograr ese objetivo. Entonces, armar a bandas rivales, buscar una nueva forma de reparto de la ayuda y, y seguir pues bombardeando objetivos de Hamas en la franja. Se sabe, yo tengo testimonios de amigos que están en la franja que vuelven a veces de, de permiso. Me dicen que ya no se ven casi terroristas, es decir, que realmente lo que está haciendo el ejército israelí dentro de la franja es bombardear infraestructuras, túneles, depósitos de armas, los que quedan, y de vez en cuando algún terrorista suelto que se escapa de un túnel, y poco más. Muchos terroristas ya se están escondiendo dentro de la población civil, no se les reconoce, y bueno, este es un poco el contexto, ¿no? Un contexto en el que Israel o el ejército israelí está ocupando ya mucha superficie de la franja. Bueno, son las noticias, digamos, después de Israel y de Gaza que quería dar. Una noticia también importante desde ayer es lo que ocurrió en Líbano, porque si bien te mencionaba antes que hay un cese el fuego en vigor desde noviembre del año pasado, Israel seguía atacando posiciones de Hezbollah en el sur. Es decir, es un cese el fuego que permite a Israel todavía de actuar donde siente que es importante para que Hezbollah no pueda volver a organizarse. Y en este sentido se inscribe ese ataque ayer en el sur de Beirut. O sea, ya no estamos en el sur del país, sino directamente en Beirut. Y es la primera vez que Israel ataca desde noviembre, desde el cese el fuego, que ataca el bastión de Hezbollah, porque todavía es un bastión. El barrio sur de Daya, eh, un dédalo de calles que están protegidos, edificios protegidos de alta seguridad, es realmente la capital de Hezbollah. O sea, se ha hecho fuerte Hezbollah en este barrio y todavía el gobierno o el ejército libanés no son capaces de entrar ahí. Y con inteligencia que consiguió Israel, se supo que ahí en un edificio, bueno, en una instalación subterránea de un edificio se fabricaban drones, centenares de drones. Porque Hezbollah no tiene ninguna intención de depositar las armas. Simplemente está debilitada, pero no significa que va a dejar las armas, al contrario, porque destruir Israel, matar a judíos es su raison d'être, es lo que le ha mandado Irán y mientras siga Irán con el régimen que tiene, pues es lo que harán. Entonces Israel ha tomado cartas en el asunto, mandó ayer un mensaje de evacuación a la población que se encontraba en esta zona y bombardeó esa fábrica de drones subterránea en el sur de Beirut. Ujú. Por supuesto, el presidente libanés Joseph Fayoum y el primer ministro Nawaf Salam, no muy amigos de Israel tampoco, han condenado este ataque diciendo que era una violación del acuerdo de cese el fuego. Bueno, Israel ya está un poco encima de esto y por supuesto que no importa mucho su declaración, simplemente decir que Israel no dejará que Hezbollah siga siendo un Estado dentro del Estado. Es un poco el sentido del cese el fuego del 27 de noviembre, es decir, que el Líbano intente que esto no ocurra y si ocurre, Israel tomará cartas en el asunto. Así es Bueno, el sentido. Líbano durante mucho tiempo estaba en esa situación, no solamente por la opresión interna de Hezbollah, sino también por la influencia externa de Siria y especialmente de los intereses de Irán. Hoy en día el tema de Siria sigue siendo algo que no termina de convencer
al gobierno israelí, que es un régimen que va a cumplir con esa misión pacífica que pretende. Y tampoco con los hutíes del Yemen parece que la cosa se ha servido para que se calmen, ¿no? Es decir, se ha bombardeado, muy espectacular las destrucciones del aeropuerto que hemos visto la semana pasada, pero siguen atacando a Israel, ¿no? Y efectivamente, la semana pasada augurábamos que después del ataque del aeropuerto no hubiera más disparos de misiles, pero así no ha sido. Y esta semana recibimos varios de esos misiles. El último ayer en la zona de Jerusalén. Aquí escuchamos sirenas y también centro del país. O sea, esto es más o menos a diario, cada 2 días, recibimos un misil de Yemen con intercepciones en cada momento de dichos proyectiles. Más peligrosos incluso son los drones, fíjate, pero también está bajo el control de Israel, pero tal vez son más peligrosos, diría yo. Ujú. Bueno, lo que Hablamos de... pasa es que la Sí, sí. madre del cordero, de estos dos corderitos de los que hablábamos, de Hezbollah y de los hutíes del Yemen, sigue siendo Irán. Y como está el señor Trump hablando muy entusiasmado con los iraníes, pues no deja a Israel actuar de forma contundente contra Irán. Es decir, Israel podría ya haber acabado con el resto de las defensas antiaéreas que pudieran tener, pero ahora se están reconstruyendo. Hemos visto que están comprando material para a China para hacer unos 800 cohetes para misiles, es decir, para lanzamiento de bombas que pueden ser atómicas o no, pero a muy grandes distancias. Siguen con el desarrollo nuclear, a pesar de que Trump un día dice una cosa y al día siguiente otra, pero como que no tira la toalla de que sí va a conseguir un acuerdo con Irán. Lo que pasa es que es difícil creerle porque tampoco en Estados Unidos las cosas le van nada bien a Trump, ni en Ucrania con su amigo Putin, ni en el propio Estados Unidos con otro amigo que es Elon Musk. Eh, Parece que el hombre no tiene suerte en esta segunda cadencia, ¿no? Efectivamente, está en problemas. Yo, mira, escucho siempre la palabra negociaciones, por supuesto, la negociación con Hamas de forma indirecta para la liberación de rehenes es importante. También hablamos mucho de negociaciones para el nuclear deal, o sea, la no, o sea, que Irán no consiga el arma nuclear. Y escucho siempre la palabra negociación, pero me pregunto, ¿qué se puede negociar con grupos fanáticos como estos? Con Hamas en particular, pero de forma general con Irán. O sea, cuando el fanatismo es más importante que el bienestar de tu pueblo, ¿qué le puedes vender? O sea, ¿qué puedes conseguir de grupos así para tener algo de, o sea, tener algo de baza, de baza? No, no sé. Siempre tengo esa interrogación. O sea, no sé de qué estarán hablando en las negociaciones, pero es problemático, problemático. Y hablabas de Siria, quisiera terminar con esto, porque también esta semana dentro de los misiles, o entre un misil y otro desde Yemen, se dispararon 2 misiles desde Siria. No se ha hecho eco mucho a la prensa internacional, pero es un hecho importante porque desde mayo del año pasado no se había disparado ningún proyectil hacia Israel, desde el 15 de mayo exactamente. Ah, Son 2 misiles disparados desde el sur de Siria, desde Tasil, a 12 kilómetros de la frontera, que apuntaban al Golán, el Golán israelí, y cayeron los misiles, los cohetes en campo abierto sin causar ningún daño. Ah, Es un hecho curioso, porque sabemos cómo es el régimen ahora, que intenta poner un poco de orden. También sabemos, lo comentamos la semana pasada, que hay algún nivel de comunicación entre Israel y Siria para precisamente para conseguir un poco de tranquilidad en la zona sur del país.
De repente recibimos esos cohetes que han sido reivindicados por dos grupos, o sea, no por uno, sino dos. Los grupos que Uno no es, los conocen ni los propios integrantes del grupo. te digo el nombre, pero no, Frente Islámico de Resistencia, el otro, Brigada Mohammed Deif. O sea, no sabemos con certeza quiénes son, pero precisamente esto pone de relieve el caos que reina todavía en algunas zonas de Siria, y Israel culpa al nuevo régimen de Siria por no poner orden. Entonces la respuesta de Tzal ha sido ataques aéreos contra el sitio de lanzamiento de los cohetes y también algún depósito de armas que pertenecen al régimen sirio. Bueno, tal vez para aliviar tensiones, al día siguiente, el ministro de Interior del país sirio anunció que confiscaban misiles antitanques y municiones en Al-Qusair, que es un pueblo en la frontera con el Líbano. Entonces, se hizo eco en la prensa como para decir, algo hacemos, conseguimos confiscar esas armas que tomaban la dirección de Líbano, y tal vez eso, una manera de decir que, bueno, algo hacemos. Bueno, nosotros también algo hacemos, lo que hacemos es informar, porque tampoco podemos cambiar al mundo e influir en las decisiones que toman los dirigentes de estos grupos que quieren acabar con Occidente, en definitiva, como resumen de todo de toda la variedad ideológica, lo que quieren es volver a los buenos viejos tiempos, entre comillas, de la Sharia, es decir, de que la ley que gobernaba era la ley del Islam en su época de expansión y de conquista mundial en esa guerra que ellos tildan de santa. Bueno, pues esto es lo que ha dado de hoy, ha dado hoy de novedad desde Israel. Muchas gracias, Pascal. Shabbat Shalom. Estamos a unas pocas horas. Ahora en verano hay un poquito más de margen para disfrutar todavía antes de la entrada del Shabbat. Muchas gracias y hasta la próxima. Shabbat Shalom.